Vitaleños y vitaleñas que nos observan a través del Canal 9 y a través de la red social, muy buenas tardes. En el marco de la celebración o conmemoración del Día de la Mujer, queremos manifestarles a todas y cada una de nuestras televidentes nuestro más sincero deseo de fraternidad y aprecio en sus diversas funciones y oficios. Precisamente una de las características de nuestras mujeres es la perseverancia acompañada de la fortaleza para lograr los propósitos. Hoy conoceremos en resumen la vida de Emilce Garzón Valderrama, una joven y simpática hija del Vital que sin dudarlo cruzó el océano Atlántico para buscar la realización de sus metas y organizar su proyecto de vida. En su visita al municipio del Vital, esa emprendedora y luchadora mujer nos permitió conocer a partes de su experiencia de vida. Esto es Personajes. Bienvenidos. A lo lejos se ve mi pueblo. Mi nombre es Emilce Garzón y soy hija de Lázaro Garzón y Viva Valderrama, una familia muy numerosa y muy reconocida de aquí en el municipio del Vital. Bueno, Emilce, ¿cómo fue esa época de infancia? Yo la recuerdo mucho porque en una situación económica muy mala, ¿no? Pero con un hogar lleno de principios y buenos ejemplos para nosotros. Éramos muchos, somos 11 hermanos y pues todos estudiamos y gracias a Dios pues pudimos salir adelante. Pero Emilce, ¿de todo ese grupo de hermanos nace aquí en el Vital o nace en Guadalupe? Yo soy la novena de 12 hermanos y toda mi infancia fue aquí en el municipio del Vital, aquí nací, aquí estudié, aquí hice 17 años de mi vida. Emilce, ¿cómo fue esa época de niño, de niña, con sus hermanos, con los vecinos, con la gente del Vital? Pues tuvimos la oportunidad de vivir en muchísimos sitios aquí en el Vital y tuvimos muy buenos vecinos y la recuerdo mucho pues porque como te digo es una familia numerosa y entonces todos estudiábamos, todos teníamos que hacer cola para bañarnos, para ir a estudiar, o sea todo era en cantidades grandes. Entonces recuerdo, tengo muy buenas amistades y recuerdo mucho al Vital, pues cada vez que puedo voy a seguir viniendo. ¿Cómo usted observaba en ese momento el Vital, en esa época? Muchísimo mejor que ahora, en algunas cosas, ¿no? Como seguridad, aquí no se escuchaba absolutamente nada de robos, nada de esas cosas y de droga menos. Aquí eso como que no existía, era como, se vivía era como para mí sería como un paraíso, pero ahora se escuchan muchas cosas y pues a uno le da pesar porque uno es de aquí y no me gustaría que eso pasara, pero desgraciadamente sí es. Bueno, ¿en qué momento ya Emilce decide tomar un rumbo diferente, darle un rumbo diferente a su vida? En el momento que me gradúo, yo soy bachiller comercial del colegio cooperativo y cuando uno se gradúa aquí, pues aquí no hay nada que hacer. No hay ni tanto oportunidades de empleo ni oportunidades de estudio. Entonces ya un hermano se había desplazado a Cali y tomé la decisión de irme para allá, donde ahora estamos radicados, donde están radicados casi todos ahora. ¿Cómo fue ese momento ya de partir, precisamente, dejar el pueblo? ¿Qué sintió en ese momento? Muy triste, o sea, porque pues nunca me había ido de aquí y vivía con mi mamá y con mi papá y dejarlos a ellos para mí fue muy duro. Y el momento de llegar ya entonces a la ciudad de Cali. Bueno, la ciudad de Cali en ese tiempo pues era considerada la ciudad cívica, entonces para mí fue una experiencia muy bonita porque era una ciudad muy bonita, muy ordenada, no había tanto problemas de inseguridad y fue bonito porque inicialmente pues llegué a trabajar y luego pude estar estudiando y hacer cursos de contabilidad y hice una carrera técnica en contabilidad y ya me fui formando como profesionalmente, ¿no? Obviamente con muy buenas bases iba para ejercer también cargos, ¿no? Sí, o sea yo considero que la educación que yo tuve en el colegio cooperativo en esa época no la cambio por nada. Tuve profesores de talla como Ofelia Ledesma, como Elvira Fajardo, como tu papá.
como la profesora Carmen Alicia Castro, que me aportaron muchísimo en esa parte. Excelente educación en ese tiempo. Para Emilce comienza otra etapa de la vida estando en Cali, ya obviamente dependiendo solamente de lo que usted ganaba. Sí, desde aquí, porque yo cuando estaba aquí yo era profesora de mecanografía, entonces desde muy pequeña he estado en esa parte, ¿no? Independiente, no me gusta depender de nadie, entonces la llegada a Cali me aportó eso, más independencia. ¿Qué siguió para Emilce en esa época de juventud? ¿Fue difícil? No, yo no considero que fue tan difícil, porque lo único difícil para mí siempre ha sido estar lejos de la familia. Pero en ese tiempo aún yo podía viajar cada mes aquí y compartía con mi papá y siempre estaba muy pendiente de ellos, siempre. ¿Hay un momento de su vida que usted sueña precisamente ya estar lejos de Colombia? No, o sea, en ningún momento, porque te cuento una anécdota del colegio, y es que cuando yo estudiaba inglés, no le ponía atención a esas clases, mi profesora Pedro Caicedo, y él me decía pues que estudiara, que me preocupara un poco más, porque pues yo soy buena estudiante, pero en esa parte de inglés sí, y yo le decía, no, a mí no me sirve eso de nada en un futuro, o sea, ¿inglés para qué? Yo decía, o sea, en ese momento era un comentario estúpido, ahorita considero que es un comentario estúpido, porque no era consciente de la dimensión que eso podía acarrear en mi futuro. Estoy viviendo en Londres, y entonces estar viviendo en un país donde hablan precisamente ese idioma me dio una lección de vida bien importante. Cuando decide ya precisamente salir del país, ¿qué pasó por su mente en ese momento? Yo trabajaba en Cali en un colegio, y era la tesorera de un colegio, y desafortunadamente me quedé sin ese empleo, y conseguir un nuevo empleo en lo que yo hacía como asistente contable, me di cuenta que me pagaban el mínimo, que los salarios eran irrisorios, y yo no quería eso, quería como un poco más, ¿no? Siempre he sido como un poco arriesgada en hacer cosas y en hacer cambios en mi vida, y ese significó uno, porque tomé la decisión de irme del país. En un momento dije, no me quiero ganar el mínimo, en ese tiempo eran como 300 algo, 400 algo, y no quería eso, porque yo quería seguir ayudando a mi familia, sobre todo a mis padres, y eso no me servía en ese momento, ¿no? ¿Cómo hace para decir, bueno, o escoger el país donde iba a ir? Lo primero que tuve en cuenta para escoger el país fue el idioma. O sea, como no tenía ni idea, seguramente ahora, pensándolo un poco más fríamente, yo no hubiera escogido España, pero por lo lejos y por todo, ¿no? Pero en ese momento fue una opción por el idioma. Entonces, inicialmente lo único que me motivó para irme a España fue el idioma, que yo no tuviera que llegar a aprender un idioma y que yo me pudiera empezar a trabajar e inmediatamente llegara. Entonces eso fue lo primero que pensé. Pero me dice, ¿ya tenía claro precisamente en qué se iba a desempeñar o llegaba simplemente...? No, es una aventura completamente. Desde el momento en que yo tomo la decisión de irme es una aventura, porque no tenía apoyo de nadie. Y entonces, y además yo sabía que para cualquier persona que se vaya fuera del país es muy complicado la parte laboral. No, es muy difícil, mira, es muy difícil ir a un país y desempeñarse en lo que uno hace, porque allá tienen su mano de obra. Entonces es muy difícil llegar a quitarles los puestos a la gente, eso ya está allá, ¿no? Entonces a uno le toca lo que a ellos no les gusta hacer. ¿Cómo fue ese proceso, obviamente, para el pasaporte, la visa, todo eso? Bueno, ese proceso fue muy triste, porque desafortunadamente nosotros necesitamos visa para ir hasta Perú, entonces tenemos tan mala fama a nivel mundial, ¿no? Que es muy difícil todo ese proceso. Le cierran a una puerta, se la niegan, a mí me la negaron en un principio, pero yo seguí insistiendo. Entonces fue muy largo también, piden muchísima documentación, y además también tenía el peso de mi mamá, de que ella no quiere que me fuera. Entonces estar haciendo algo que le está diciendo una persona tan importante como es la mamá de uno, decir, hija, por favor, piénselo mejor, yo no quiero que vaya tan lejos, ya no es como estar en Cali Pital, que puede coger uno un bus y decir, ya es muy diferente, ya son 12 horas en avión, o sea que no está uno a la vuelta de la esquina. Entonces ella le daba mucho miedo a eso. Entonces el proceso fue muy largo,
fue de documentos, de hacer hasta cosas para uno poder llenar los requisitos que ellos exigen, porque piden lo que no te imaginas. Bueno, Milce, mucha gente que de pronto lo está escuchando en ese momento sueña con estar en un país como España, sueña con llegar a Londres, sueña incluso salir de Colombia algún día. ¿Para ustedes en el momento era algo totalmente gratificante salir? Es un 50-50, es un 50% porque tenía la ilusión de que allá podía ser algo más grande económicamente. Pero estaba sacrificando mi parte sentimental, estaba sacrificando mi familia, que para mí lo es todo. Entonces es una experiencia de vida bonita. Yo sé que es una experiencia de vida bonita porque son países muy diferentes en todos los sentidos. Entonces es una experiencia bonita, pero tienes que sacrificar cosas. Son momentos que de pronto se le tristeza recordar, pero ¿cómo es el momento ya, el último día, el día que tienen que ya empacar la maleta, saber que se va y quién sabe de pronto cuándo pueda regresar? Feo. No, o sea, irse de Colombia me cuesta ahora después de 6 años. Yo perfectamente puedo llorar las 12 horas del vuelo, porque las despedidas son muy feas. La palabra despedida ya de por sí es muy fea, ¿no? Y irse tan lejos y dejar a la familia, a la mamá, dejarlos llorando y todo eso es muy triste. ¿De dónde partió? ¿Desde el aeropuerto de Cali? Sí. Yo salí de allí, el vuelo era Cali-Bogotá, Bogotá-París y París-Barcelona. Tenía 2 escalas. ¿Cuál fue esa inversión que usted obviamente hizo para poderse ir? La inversión es grande, porque como te dije, el visado, todo el trámite de visado tienes que realizarlo en Bogotá. Entonces los desplazamientos, pues tenía la manutención en Bogotá, los transportes y todo eso. Y el pasaje en ese tiempo me valió, creo que 2.500.000, creo, no, ahorita no recuerdo bien, pero entre ese porcentaje está. Además, pues tenía que llevar uno algo de dinero para cambiar en el aeropuerto, porque pues ya es otra moneda y pues para como programar un poco mis primeros días allá, ¿no? Porque yo sabía que iban a ser duros. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una